La vida puede cambiar en un parpadeo, en el chirrido de unos neumáticos sobre el asfalto mojado. Para un hombre que creía tener el mundo a sus pies, el suelo desapareció en un instante. Su trono de oro y poder se transformó en una prisión de metal y ruedas. Humillado y abandonado, se convenció de que el amor y la felicidad eran lujos que ya no podía permitirse. Lo que no sabía era que la verdadera riqueza no estaba en sus cuentas bancarias, sino en la mirada compasiva de la única persona que se atrevió a ver al hombre detrás de la bestia. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta aquí abajo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. El nombre de Alejandro de la Vega era sinónimo de poder en la ciudad. A sus 32 años, había heredado y multiplicado una fortuna que se contaba en cientos de millones. Era el rey de un imperio inmobiliario y tecnológico, un hombre cuya mirada fría podía cerrar tratos millonarios o destruir reputaciones con la misma facilidad. Era alto, con una espalda ancha que llenaba sus trajes de diseñador a la perfección, un cabello negro y espeso peinado hacia atrás y unos ojos grises que parecían analizarlo todo y a todos, encontrando siempre una falla. Su arrogancia era legendaria, solo superada por su éxito. Y a su lado, como un trofeo perfectamente pulido, estaba Isabela Montenegro, la hija de su mayor competidor, una mujer con la belleza de un ángel y el corazón de un témpano de hielo. Su boda era el evento del año, una alianza que uniría a las dos familias más poderosas y crearía una dinastía imparable. Alejandro lo tenía todo, o eso creía. Una tarde lluviosa de martes, mientras conducía su deportivo italiano a una velocidad imprudente, hablando por teléfono para cerrar un negocio hostil, su mundo se hizo añicos. Un camión perdió el control en la autopista, cruzándose en su camino. El estruendo del metal retorciéndose fue lo último que escuchó antes de que la oscuridad lo reclamara. Despertó 2 semanas después en la suite más lujosa de un hospital privado, con un dolor sordo en todo el cuerpo y una aterradora falta de sensibilidad de la cintura para abajo. El diagnóstico fue brutal, una sentencia pronunciada por un médico con ojos compasivos, lesión medular completa. Nunca volvería a caminar. La noticia lo golpeó con la fuerza de un huracán. El invencible Alejandro de la Vega, el hombre que corría maratones por diversión y escalaba montañas para cerrar tratos, estaba confinado a una cama, dependiente de otros para las tareas más básicas. Pero el golpe más cruel no vino del destino, sino de la mujer que había prometido amarlo en la salud y en la enfermedad. Isabela lo visitó una sola vez. Entró en la habitación con su andar de modelo, envuelta en un perfume caro que de repente a Alejandro le pareció asfixiante. No lo miró a los ojos, su vista se clavó con horror en las sábanas que cubrían sus piernas inmóviles. ¿Es permanente?, preguntó, su voz un susurro teñido de repulsión. Alejandro, con la garganta seca por la rabia y la humillación, solo pudo asentir. La máscara de compasión de Isabela se desvaneció. No puedo, dijo, retrocediendo un paso. No puedo hacer esto, Alejandro. Mírame. Soy joven, soy hermosa. Mírate a ti. No puedo atar mi vida a esto. A un lisiado. La palabra resonó en el silencio de la habitación, más afilada que cualquier bisturí. Antes de que él pudiera responder, ella se quitó el deslumbrante anillo de compromiso de diamantes y lo dejó sobre la mesita de noche, junto a las uvas sin tocar. Lo siento, mintió, y se marchó sin mirar atrás, dejando a Alejandro solo con el eco de su crueldad y el peso de su nueva y odiada realidad. El hombre que salió del hospital meses después no era el mismo. La arrogancia había sido reemplazada por una amargura tan profunda que envenenaba el aire a su alrededor. Se encerró en su gigantesca mansión, una fortaleza de cristal y mármol que ahora se sentía como una jaula dorada. La silla de ruedas era su trono y su tormento, un recordatorio constante de todo lo que había perdido. Se convirtió en un tirano, un déspota que despedía a enfermeros, fisioterapeutas y empleados con una furia volcánica. Nadie era lo suficientemente bueno, nadie podía soportar su carácter agrio y sus insultos hirientes.
La mansión, antes llena de vida y de fiestas extravagantes, se sumió en un silencio tenso, roto solo por el sonido de las ruedas de su silla sobre el pulido suelo y sus gritos de frustración. Fue en ese ambiente de desolación donde Sacha Rivas entró por primera vez. A sus 26 años, Sacha conocía bien las dificultades. Había llegado a la ciudad desde un pequeño pueblo del interior, con el único propósito de ganar dinero para el costoso tratamiento de su madre enferma y para que sus dos hermanos pequeños pudieran seguir estudiando. Era menuda pero fuerte, con una larga trenza de cabello castaño que le caía por la espalda y unos grandes ojos color miel que habían visto más tristezas de las que correspondían a su edad, pero que aún conservaban una chispa de determinación. Consiguió el trabajo en la mansión de la Vega a través de una agencia, advertida de que el señor era difícil. La palabra se quedó corta. Elena, la ama de llaves, una mujer mayor que había servido a la familia durante décadas y la única que Alejandro no se había atrevido a despedir, la recibió con una mirada de pena. El joven amo no es el que era, le dijo en voz baja. Ten paciencia, hija. Y piel dura. Muy dura. Sacha sintió, necesitaba ese trabajo más que nada en el mundo. Su primer encuentro fue una prueba de fuego. Le habían encargado llevarle el almuerzo a Alejandro a su despacho, una habitación enorme con un ventanal que ofrecía una vista panorámica de la ciudad que él ya no podía conquistar. Lo encontró de espaldas a la puerta, mirando la lluvia golpear el cristal. Señor de la Vega, le traje su almuerzo, dijo Sacha con voz suave. Alejandro giró su silla bruscamente. Sus ojos grises la recorrieron de arriba a abajo con desdén. ¿Y tú quién eres? La nueva víctima, espetó. Su voz era grave y áspera, como si no la usara para otra cosa que no fuera dar órdenes o insultar. Soy Sacha Rivas, señor. La nueva empleada de limpieza. Elena me pidió que le subiera la bandeja. Pues Elena se equivocó. No quiero ver a nadie. Y menos a una chiquilla asustada. Llévate eso. No tengo hambre. Sacha miró la bandeja. Sopa caliente, un sándwich cuidadosamente preparado y un vaso de jugo. Sabía por Elena que apenas había comido en días. Debe comer algo, señor. Perderá fuerzas. La audacia de la respuesta pareció sorprenderlo. Un músculo se tensó en su mandíbula. ¿Me estás dando órdenes en mi propia casa? ¿Sabes quién soy yo? Sé que es un hombre que necesita alimentarse, como todo el mundo, respondió ella, manteniendo la calma, aunque su corazón latía con fuerza. Dejó la bandeja sobre una mesita auxiliar, a una distancia prudente. Con su permiso. Se dio la vuelta para marcharse, pero la voz de él la detuvo. Espera. Sacha se giró. Él la estaba observando con una intensidad que la hizo sentir desnuda. ¿No tienes miedo?, preguntó, casi como si se lo preguntara a sí mismo. Todos los que entran aquí tienen miedo. El miedo no paga las facturas de mi madre, señor, respondió Sacha con una sinceridad que lo desarmó. Por primera vez en meses, Alejandro de la Vega se quedó sin palabras. No la despidió. Los días que siguieron fueron una batalla constante. Alejandro parecía haber encontrado un nuevo y perverso pasatiempo, poner a prueba los límites de la paciencia de Sacha. Derramaba café a propósito sobre el suelo que ella acababa de limpiar. Tiraba libros de las estanterías solo para ordenarle que los recogiera. La criticaba por todo, por cómo limpiaba, por cómo caminaba, incluso por cómo respiraba. Pero Sacha no se inmutaba. Realizaba sus tareas con una eficiencia silenciosa, ignorando sus provocaciones o respondiendo con una lógica aplastante que lo dejaba furioso y desconcertado. Una tarde, él estaba intentando alcanzar un libro de un estante alto desde su silla. La frustración era evidente en su rostro, sus nudillos blancos por la fuerza con la que agarraba los reposabrazos. Sacha entró para limpiar y lo vio. Sin decir una palabra, se acercó, tomó el libro y se lo ofreció. Él se lo arrebató de las manos con un gruñido. No necesito tu lástima, siseó. No es lástima. Es sentido común. Usted no llegaba y yo sí. Si la situación fuera al revés, esperaría que usted hiciera lo mismo por mí, replicó ella,
y antes de que él pudiera contestar, añadió, o su arrogancia era tan grande que nunca le habría ayudado a alguien más bajo que usted. Alejandro la miró, sus ojos grises encendidos de furia. Pero debajo de la furia, Sacha vio algo más, un destello de dolor, de humillación. Esa noche, por primera vez, él probó la cena que ella le subió. No dijo nada, pero el plato volvió a la cocina vacío. Fue una pequeña victoria, un minúsculo deshielo en el invierno de su alma. La dinámica entre ellos comenzó a cambiar, lenta, imperceptiblemente. Las batallas verbales se volvieron una especie de rutina, un baile extraño en el que ambos conocían los pasos. Él la provocaba, ella le respondía con ingenio. Él intentaba herirla con palabras, ella le devolvía la estocada con una verdad incómoda. Debes disfrutar viéndome así, ¿verdad? El gran Alejandro de la Vega, dependiente de una criada, le dijo un día con veneno en la voz, mientras ella lo ayudaba a acomodarse en el sofá para su sesión de fisioterapia, ya que había despedido al último terapeuta. Sacha se detuvo, sus manos en la espalda de él para estabilizarlo. El contacto era puramente profesional, pero Alejandro sintió una sacudida, el calor de sus dedos a través de la fina tela de su camisa. Hacía meses que nadie lo tocaba con algo que no fuera obligación clínica o repulsión. El toque de Sacha era firme, seguro. No disfruto viendo a nadie sufrir, señor. Pero sí admito que me da cierta satisfacción ver que, a pesar de todo su dinero y su poder, al final del día es tan humano como yo. Necesita comer, dormir y, a veces, necesita ayuda. Quizás este accidente le sirva para aprender un poco de humildad. Él iba a soltar una respuesta mordaz, pero la cercanía de ella lo distrajo. Podía oler su perfume, un aroma sutil a jabón y a algo dulce, como vainilla. Su trenza se había soltado un poco y unos mechones de cabello castaño le rozaban el cuello. Se encontró observando la curva de su nuca, la suavidad de su piel. Un pensamiento, fugaz e inapropiado, cruzó su mente. Hacía tanto tiempo que no se sentía como un hombre. La amargura lo consumía, pero debajo de ella, muy en el fondo, algo más comenzaba a removerse. Un pulso de vida, de deseo. ¿Qué tanto miras?, preguntó ella, notando su silencio y su mirada fija. Su voz lo sacó del trance. Nada. Solo pensaba que hablas demasiado, gruñó él, apartando la vista, molesto consigo mismo. Y usted piensa demasiado poco en cómo trata a la gente, replicó ella sin perder el ritmo, terminando de acomodarle los cojines. ¿Ahora, va a hacer los ejercicios o va a seguir quejándose como un niño? Ten cuidado, Sacha, le advirtió él, su voz peligrosamente baja. Recuerda para quién trabajas. Lo recuerdo cada día, señor. Trabajo para un hombre que es más fuerte de lo que cree, pero demasiado cobarde para admitirlo. Esa noche, Alejandro hizo los ejercicios que el fisioterapeuta le había enseñado, por primera vez en semanas, empujando contra el dolor y la rigidez de sus músculos hasta que el sudor le perló la frente. Las palabras de Sacha, demasiado cobarde para admitirlo, resonaban en su cabeza, un desafío que no podía ignorar. Un día, Mateo, su mejor amigo y vicepresidente de su empresa, vino a visitarlo. Mateo era el único que se había mantenido a su lado, soportando sus malos humores con una lealtad inquebrantable. Alejandro, tienes que volver a la oficina. Montenegro está haciendo movimientos, intentando robarse a nuestros clientes más importantes. Creen que estás acabado. Quizás lo estoy, respondió Alejandro, mirando por la ventana. No digas eso. Eres el cerebro de todo esto. Te necesitamos. Un cerebro en un cuerpo inútil, Mateo. ¿Cómo se supone que voy a dirigir una empresa desde esta silla? ¿Cómo voy a inspirar respeto? Justo en ese momento, Sacha entró con una taza de té. Disculpen, murmuró, intentando pasar desapercibida. No, quédate, dijo Alejandro de repente, una idea cruel formándose en su mente. Dile a mi amigo, Sacha. Dile que soy un inválido, ¿verdad? Un hombre patético que necesita que una niña le lleve el té. Sacha dejó la taza en la mesa y lo miró fijamente. Sus ojos miel no mostraron ni miedo ni lástima. Es un hombre en una silla de ruedas,
señor. Eso es un hecho. Pero si es patético o no, eso depende de si decide quedarse sentado sintiendo pena por sí mismo o si usa ese cerebro del que su amigo habla para demostrarle al mundo que sus piernas no definen quién es usted. Mateo la miró con asombro y luego a Alejandro, que estaba boquiabierto. Sacha hizo una pequeña reverencia y salió del despacho, dejándolos en un silencio atronador. Carajo, Alejandro, dijo Mateo finalmente, con una sonrisa de admiración. ¿De dónde sacaste a esa mujer? Vale su peso en oro. Alejandro no respondió. Se quedó mirando la puerta por la que Sacha había salido, una extraña mezcla de irritación y una emoción que no se atrevía a nombrar agitándose en su pecho. Por primera vez desde el accidente, alguien lo había desafiado a ser mejor, no por lástima, sino porque creía que podía serlo. El incidente marcó otro punto de inflexión. Alejandro comenzó a permitir que Mateo le trajera trabajo a casa. Pasaba horas encerrado en su despacho, analizando informes, haciendo llamadas, su mente brillante despertando de su letargo. Su humor no mejoró de la noche a la mañana, seguía siendo sarcástico y exigente, pero había un nuevo propósito en sus ojos. Sacha continuaba con su rutina, cuidando de la casa y, de manera no oficial, de él. Se aseguró de que comiera a sus horas, de que tuviera siempre café caliente mientras trabajaba y de que hiciera sus ejercicios de fisioterapia. Él nunca se lo agradecía, pero ella notaba cómo él la buscaba con la mirada cuando entraba en una habitación, cómo su voz se suavizaba una fracción de segundo cuando le hablaba solo a ella. Una noche, Sacha se quedó trabajando hasta tarde. Estaba en la cocina, preparando un caldo para su madre que le llevaría al día siguiente, su único día libre. Estaba tan concentrada que no oyó a Alejandro entrar. Él se había movido con un sigilo inusual en su silla de ruedas eléctrica. Se quedó en el umbral, observándola. Llevaba un delantal sobre su uniforme y tarareaba una canción suave y melancólica. La luz de la cocina suavizaba sus facciones, y por un momento, no era la empleada desafiante, sino solo una joven mujer, sola con sus pensamientos y sus preocupaciones. ¿Qué haces?, preguntó él, su voz más suave de lo habitual. Sacha dio un respingo, asustada. Señor. No lo oí llegar. Solo, preparaba algo para llevar. ¿Para tu familia?, inquirió él, acercándose. Sí. Mi madre no ha estado bien. Él notó las ligeras ojeras bajo sus ojos, el cansancio en su postura. Se dio cuenta de que sabía muy poco sobre ella, más allá de que era valiente y exasperante a partes iguales. ¿Está muy enferma? Es su corazón. Necesita una operación, pero, es muy cara. Por eso trabajo aquí, confesó ella en voz baja, como si revelara un secreto demasiado pesado. Hubo un momento de silencio, cargado de una intimidad inesperada. Yo podría, empezó a decir él, pensando en su fortuna, en lo fácil que sería para él solucionar ese problema. Pero se detuvo. Ofrecerle dinero sería convertirla en un caso de caridad, y sabía que su orgullo no lo aceptaría. Sería cruzar una línea que ambos habían mantenido tácitamente. Debe ser difícil, dijo finalmente, una frase torpe y totalmente inadecuada, pero lo más cercano a la empatía que había expresado en meses. Sacha asintió, volviendo a su olla. Todos tenemos nuestras batallas, señor. La tuya parece más dura que la de la mayoría, murmuró él, más para sí mismo que para ella. Ella se encogió de hombros. Me hace más fuerte. Él la observó un momento más y luego, sin decir nada, se dio la vuelta y se fue, dejándola sola en la cocina. Pero esa noche, Alejandro no pudo dormir. La imagen de Sacha, su vulnerabilidad y su increíble fortaleza, se repetía en su mente. Ella no solo lo cuidaba a él, cuidaba de toda su familia. Y lo hacía sin quejarse, con una dignidad que él, con toda su riqueza, nunca había poseído. Al día siguiente, Sacha tuvo su día libre. La mansión se sintió extrañamente vacía y silenciosa sin ella. Alejandro estaba irritable, nada le parecía bien. Elena, la ama de llaves, lo notó. La extraña, ¿verdad, joven amo?, le dijo con una media sonrisa mientras le servía el almuerzo. No seas ridícula, Elena. Es solo una empleada.
La casa está más tranquila sin su parloteo insolente, replicó él, aunque sus palabras sonaron huecas incluso para sus propios oídos. Por la tarde, mientras trabajaba, escuchó un ruido en el jardín. Se asomó a la ventana y vio a Isabela. Estaba allí, hablando con uno de los jardineros, tan deslumbrante como siempre. A su lado había un hombre mayor, de cabello plateado y aspecto distinguido, Ricardo Montenegro, su padre y el rival de Alejandro. Su corazón se contrajo con una furia helada. ¿Qué hacía ella aquí? ¿Y con su padre? Usando el ascensor, bajó a la planta principal y salió al jardín, su silla de ruedas moviéndose rápidamente sobre el sendero de piedra. Isabela. ¿Qué demonios haces en mi casa? Isabela se giró, su rostro una máscara de falsa sorpresa. Alejandro, querido. Papá y yo solo pasábamos por aquí y pensamos en ver cómo estabas. No me llames, querido. Y tú, dijo, clavando su mirada en Montenegro, lárgate de mi propiedad. Ricardo Montenegro sonrió, una sonrisa condescendiente que Alejandro odiaba. Tranquilo, muchacho. Solo una visita amistosa. Hemos oído que estás indispuesto. Pensamos que quizás necesitarías ayuda con la empresa. Una fusión, tal vez. Sería lo más sensato. La implicación era clara, lo consideraban débil, acabado, listo para ser devorado. Mi empresa está perfectamente bien. Y nunca, ni en 1.000.000 de años, me fusionaría contigo. Ahora fuera, rugió Alejandro, su rostro rojo de ira. ¡Qué temperamento!, dijo Isabela con un suspiro dramático. Siempre fue tu peor defecto. Es una lástima. Con lo que eras. Y mírate ahora. Su mirada bajó hasta la silla de ruedas con un desprecio tan evidente que fue como una bofetada. En ese preciso instante, un taxi se detuvo frente a la verja y Sacha bajó de él. Volvía de visitar a su madre. Vio la escena en el jardín y dudó por un momento, sin saber si debía intervenir. Pero al ver el rostro de Alejandro, pálido de humillación y rabia, algo dentro de ella se encendió. Caminó con paso decidido hacia ellos. Señor, ¿se encuentra bien? ¿Estas personas lo están molestando?, preguntó, poniéndose sutilmente al lado de la silla de ruedas de Alejandro, como una barrera protectora. Isabela la miró de arriba abajo. ¿Y tú quién se supone que eres? La nueva enfermera, se burló. Soy quien se asegura de que el señor de la Vega esté bien atendido, respondió Sacha con una calma helada, algo que, por lo visto, usted nunca supo hacer. La mandíbula de Isabela se tensó. ¿Cómo te atreves a hablarme así, pequeña insolente? Isabela, ya basta, dijo Alejandro, su voz temblaba de furia contenida. Sacha tiene razón. Ella se ha preocupado más por mí en unas pocas semanas que tú en todos los años que perdimos juntos. Ahora, por última vez, fuera de mi casa. Ricardo Montenegro puso una mano en el hombro de su hija. Vámonos, Isabela. Es obvio que este lugar se ha ido a la ruina. No vale la pena. Lanzaron una última mirada de desprecio y se marcharon. Alejandro se quedó allí, temblando, el encuentro lo había dejado exhausto y expuesto. Sacha permaneció en silencio a su lado, dándole un momento. El sol de la tarde comenzaba a bajar, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Gracias, dijo él finalmente, sin mirarla. La palabra sonó extraña en sus labios, oxidada por el desuso. No tiene que agradecerme. No me gusta la gente cruel, respondió ella. Él finalmente giró la cabeza para mirarla. La luz del atardecer se reflejaba en sus ojos miel, haciéndolos brillar. Y en ese momento, bajo el cielo moribundo, Alejandro vio a Sacha de verdad. No como a una empleada, no como a su cuidadora, sino como a una mujer con una fuerza que él nunca había conocido, una lealtad que no creía merecer y una belleza que no residía en la perfección de sus rasgos, sino en la bondad de su alma. Se quedaron en silencio, el mundo a su alrededor desvaneciéndose hasta que solo quedaron ellos dos. El aire se cargó de una tensión diferente, no de conflicto, sino de conciencia. La conciencia de que algo fundamental había cambiado entre ellos. Entremos, dijo él finalmente, su voz más ronca de lo normal.
Está empezando a hacer frío. Sacha sintió y comenzó a empujar su silla hacia la casa. Pero esta vez, cuando sus manos tocaron los manillares, el contacto pareció quemarles a ambos. Esa noche, el ambiente en la mansión era diferente. La visita de Isabela había dejado una herida abierta, pero la inesperada defensa de Sacha había aplicado un bálsamo extraño. Durante la cena, que Alejandro tomó en el comedor por primera vez en meses en lugar de en su despacho, el silencio no era tenso, sino contemplativo. Sacha le sirvió y estaba a punto de retirarse a la cocina cuando él la detuvo. «Quédate». Ella se sorprendió. «Señor». «Siéntate». «Come conmigo», ordenó él, aunque sonó más como una petición torpe. «Pero, soy una empleada». «No es apropiado». «Yo decido lo que es apropiado en mi casa. Y no quiero comer solo». «Siéntate». Vacilante, Sacha tomó asiento en el otro extremo de la larguísima mesa de caoba. Se sentía fuera de lugar, pero hizo lo que le pedía. Elena le sirvió a ambos, lanzándole a Sacha una mirada de complicidad y sorpresa. Comieron en silencio durante un rato, el único sonido era el tintineo de los cubiertos contra la porcelana. «Lo que dijiste hoy», comenzó Alejandro, rompiendo el silencio. «A Isabela. Fue valiente». «Solo dije la verdad», respondió ella, sin levantar la vista de su plato. «La verdad a menudo requiere valor». Él la estudió desde el otro lado de la mesa. «¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué me defendiste? Podría haberte despedido por tu insolencia». Sacha finalmente levantó la vista y sus ojos se encontraron. «Porque no soporto las injusticias». Y la forma en que ella lo miró, la forma en que le habló, nadie merece ser tratado así. No importa quién sea o qué le haya pasado. Sus palabras eran simples, directas, y lo golpearon con más fuerza que cualquier discurso elaborado. En un mundo de intereses, apariencias y traiciones, ella era la única persona que parecía actuar por una simple y llana decencia humana. Después de la cena, él le pidió que lo acompañara a la biblioteca. Era su habitación favorita, llena de libros del suelo al techo, con sillones de cuero y una gran chimenea. El fuego crepitaba, lanzando sombras danzantes sobre las paredes. Él se posicionó cerca del fuego, el calor aliviando un poco el frío que parecía haberse instalado permanentemente en sus huesos. Sacha se quedó de pie, a una distancia respetuosa. «¿Quieres un trago?», le ofreció él, señalando una licorera de cristal. «No bebo, señor, gracias». «Por supuesto que no», dijo él con una media sonrisa. «Perfecta en todos los sentidos, ¿verdad?». «Nadie es perfecto, señor». «Tú te acercas bastante», murmuró él, tan bajo que no estaba seguro de si lo había oído. Se sirvió un brandy y giró la copa entre sus manos, observando cómo el líquido ámbar captaba la luz del fuego. «Ella solía odiar esta habitación», dijo de repente, su voz cargada de un viejo resentimiento. Decía que olía a libros viejos y a polvo. Quería redecorarla entera, todo blanco y minimalista. Sin alma. Sacha no dijo nada, simplemente escuchó. Sabía que él necesitaba hablar, desahogar el veneno que la visita de Isabela había vuelto a agitar. Todo en nuestra relación era una fachada. La pareja perfecta. La unión de dos imperios. Pero nunca hablamos de verdad. Nunca nos tocamos de verdad. Hizo una pausa, tragando un sorbo de brandy. El sexo era una transacción. Algo que se hacía. Pero nunca hubo calor. Nunca hubo esto. Levantó la vista y la miró directamente a los ojos. Calma. Incluso cuando discutimos, contigo me siento más real que en todos los años que pasé con ella. Sacha sintió que el corazón se le aceleraba. El aire en la habitación se había vuelto denso, cargado de palabras no dichas. La intimidad del momento era abrumadora. Él, el hombre poderoso y roto. Ella, la criada humilde y fuerte. Dos mundos colisionando frente al fuego crepitante. «Señor, creo que está cansado». «Quizás debería descansar», dijo ella suavemente, intentando romper el hechizo. «No me llame señor», dijo él, su voz era un susurro grave.
Mi nombre es Alejandro. Acortó la distancia entre ellos, moviendo su silla hasta quedar a escasos centímetros de donde ella estaba de pie. Sacha podía sentir el calor que emanaba de él, mezclado con el aroma a brandy y a un perfume caro y masculino. Levantó una mano, como si fuera a tocarle la cara, pero la detuvo a medio camino, su mano temblando ligeramente. Sacha, susurró, y su nombre en sus labios sonó como una caricia y una pregunta al mismo tiempo. Sacha sabía que debía irse, que estaba en un terreno peligroso. Su trabajo, su sustento, todo estaba en juego. Pero no podía moverse. Estaba atrapada en la intensidad de su mirada gris, una mirada que ya no era fría y arrogante, sino que ardía con una soledad y un anhelo tan profundos que le partían el alma. Bajó la vista hacia su boca, a los labios que tantas veces la habían insultado, y se preguntó cómo se sentirían contra los suyos. El pensamiento la escandalizó y la hizo sonrojar. Alejandro notó su mirada, el rubor que teñía sus mejillas. Una lenta sonrisa se dibujó en su rostro, la primera sonrisa genuina que Sacha le había visto. No era una sonrisa arrogante, sino una llena de asombro y de una incipiente esperanza. Eres increíblemente hermosa cuando te sonrojas, le dijo, su voz ahora un murmullo seductor. Yo, tengo que irme, balbuceó Sacha, dando un paso atrás. El hechizo se rompió. Buenas noches, Ale, señor. Salió corriendo de la biblioteca, con el corazón martilleándole en el pecho, dejando a Alejandro solo frente al fuego, con el sabor del nombre de ella en sus labios y una sensación en el pecho que no había sentido en mucho tiempo, la aterradora y maravillosa posibilidad de volver a sentir. Se llevó la copa a los labios, pero no bebió. Se quedó mirando las llamas, pensando en la mujer que había entrado en su vida como una simple empleada y que, sin proponérselo, estaba derribando todos los muros que había construido alrededor de su corazón roto. La guerra no había terminado, ni la de fuera con sus rivales, ni la de dentro consigo mismo. Pero por primera vez, sentía que quizás, solo quizás, no tendría que lucharla solo. Y esa idea lo asustaba más que la propia silla de ruedas. La mañana siguiente fue un campo de minas de silencios incómodos y miradas furtivas. Sacha llegó a la hora de siempre, con su uniforme impecable y una expresión de profesionalismo forzado que no lograba ocultar la tormenta en sus ojos miel. Evitaba la mirada de Alejandro, moviéndose por la mansión con una eficiencia casi robótica. Le llevó el desayuno a su despacho y lo dejó sobre la mesa sin decir una palabra, dispuesta a huir antes de que la tensión se hiciera insoportable. Pero la voz de Alejandro la ancló en el sitio. Buenos días, Sacha. Su tono era neutro, pero había un matiz en él, una calidez que no estaba allí el día anterior. Ella se obligó a mirarlo. Él estaba sentado junto al gran ventanal, la luz de la mañana recortando su silueta. No parecía el tirano amargado de semanas atrás, sino un hombre pensativo. Buenos días, señor, respondió ella, el formalismo era un escudo que necesitaba desesperadamente. Él frunció el ceño ante la palabra, señor. Creí que habíamos superado eso. Fue una equivocación, señor. Usted estaba cansado y afectado por la visita. No volverá a ocurrir, dijo ella con firmeza, aunque su corazón latía desbocado. Alejandro giró su silla para encararla por completo. No fue una equivocación. Y no estaba tan cansado como para no saber lo que decía. Dije que eres hermosa, y lo mantengo. El rubor volvió a las mejillas de Sacha, un calor que la enfureció. Se sentía expuesta, vulnerable. Le ruego que no me hable de esa manera. Soy su empleada. Hay una línea que no debemos cruzar. Quizás esa línea la dibujé yo mismo para mantener a todo el mundo alejado, replicó él, sus ojos grises estudiándola intensamente. Quizás ya es hora de borrarla. Se acercó a ella, su silla de ruedas moviéndose sin ruido sobre la alfombra persa. Se detuvo tan cerca que ella tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarlo. Anoche, en la biblioteca, por primera vez en mucho tiempo, no me sentí como un hombre en una silla de ruedas. Me sentí como un hombre, punto. Y fue gracias a ti. Yo no hice nada, susurró ella. Hiciste todo. Me escuchaste.
Me desafiaste. No me miraste con lástima. Me miraste como a un igual. Él levantó una mano y, esta vez, no dudó. Con la punta de sus dedos, rozó su mejilla. El contacto fue eléctrico, una descarga que recorrió el cuerpo de ambos. La piel de Sacha era aún más suave de lo que había imaginado. Ella cerró los ojos por un instante, traicionada por su propio cuerpo. Por favor, no, jadeó, dando un paso atrás, rompiendo el contacto. Tengo trabajo que hacer. Y sin esperar respuesta, salió del despacho casi corriendo, dejando a Alejandro con la sensación de sus dedos todavía hormigueando y una frustración mezclada con una extraña euforia. Había cruzado la línea, y aunque ella se había retirado, no había visto rechazo en sus ojos, sino miedo. Miedo de sentir lo mismo que él. La dinámica de los días siguientes se convirtió en un delicado y peligroso baile. Alejandro dejó de ser deliberadamente cruel, pero su intensidad se centró por completo en Sacha. La llamaba a su despacho con cualquier pretexto, para que le leyera un informe en voz alta, alegando que le dolía la vista, para que le diera su opinión sobre el nuevo diseño del logo de una de sus empresas. Diciendo que quería la perspectiva de una persona normal, o simplemente para que le sirviera café y luego la retuviera con preguntas sobre su día, sobre su familia, sobre sus sueños. Sacha intentaba mantener una distancia profesional, pero era cada vez más difícil. Se encontraba a sí misma esperando sus llamadas, disfrutando de sus conversaciones. Descubrió que debajo de la coraza de arrogancia había una mente brillante, un humor seco y una vulnerabilidad que la conmovía profundamente. Las sesiones de fisioterapia se volvieron el epicentro de esta tensión. Como él se negaba a contratar a otro especialista, Sacha, siguiendo las instrucciones que el último le había dejado, lo ayudaba con los ejercicios. Eran momentos de una intimidad forzada y abrasadora. Ella tenía que tocarlo, sus manos sobre los músculos de sus hombros y brazos, ayudándolo a estirar, a luchar contra la atrofia. Él era fuerte, su torso y sus brazos estaban increíblemente tonificados por el esfuerzo de moverse en la silla y por los ejercicios. Sacha era consciente de cada músculo que se tensaba bajo sus dedos, del calor de su piel, de su respiración agitada por el esfuerzo. Una tarde, mientras lo ayudaba con un estiramiento particularmente difícil en el suelo, sobre una colchoneta, él perdió el equilibrio. Ella se abalanzó para sujetarlo y ambos cayeron, ella aterrizando suavemente sobre su pecho. Por un instante, el mundo se detuvo. Estaban cara a cara, sus alientos mezclándose. Sacha estaba apoyada en sus manos a cada lado de la cabeza de él, su larga trenza había caído sobre su hombro. Alejandro no hizo ningún intento por moverse. Sus ojos grises la devoraban, recorriendo su rostro, sus labios entreabiertos, el pánico y el deseo luchando en sus ojos. Si esto es una táctica para evitar el último ejercicio, es muy elaborada, bromeó él, su voz un murmullo ronco. Sacha se sonrojó violentamente y se apartó, poniéndose de pie de un salto. Lo siento, yo, perdí el equilibrio. No te disculpes. Ha sido la parte más interesante de mi día, dijo él, una sonrisa pícara jugando en sus labios. La miró desde el suelo, y la vulnerabilidad de su posición contrastaba con la confianza en su voz. Ayúdame a levantarme, ¿quieres? ¿O podrías volver a caer sobre mí? No me quejaré. Usted es imposible, resopló ella, tratando de sonar enfadada, pero una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Le tendió las manos y lo ayudó a sentarse y luego a trasladarse de nuevo a la silla. Sus manos permanecieron unidas un segundo más de lo necesario. Gracias, dijo él, y esta vez la palabra no sonó forzada. Sonó sincera, íntima. Mientras esta nueva relación florecía en secreto dentro de los muros de la mansión, el mundo exterior no se había detenido. Una mañana, Mateo llegó con el rostro sombrío. Se encerró con Alejandro en el despacho durante horas. Cuando Sacha entró para llevarles café, la atmósfera era gélida. Montenegro nos ha robado el proyecto del complejo Vistamar, dijo Mateo, sin rodeos, al verla. Era nuestro mayor contrato del año. Alguien de dentro tuvo que filtrar nuestra oferta. La noticia fue un golpe devastador. Alejandro golpeó el escritorio con el puño, una furia impotente en sus ojos.
Ese maldito buitre. Sabía que haría algo así. Está corriendo el rumor en el sector de que ya no tienes el control, Ale. Que la empresa está a la deriva, añadió Mateo con pesar. Sacha se quedó paralizada en la puerta, sintiendo el peso de la derrota de Alejandro como si fuera suya. Vio la desesperación en su rostro, la misma que había visto en el hospital. El miedo a ser percibido como débil, como acabado. Esa noche, Alejandro no cenó. Se encerró en su despacho y se negó a ver a nadie. Sacha lo dejó solo durante un tiempo, pero cuando Elena le dijo que no había probado bocado, su preocupación venció a su cautela. Preparó una bandeja con un sándwich y un vaso de leche caliente y subió. La puerta estaba entreabierta. Lo vio junto a la ventana, de espaldas a la puerta, su silueta solitaria contra el mar de luces de la ciudad. Parecía tan increíblemente solo que a Sacha se le encogió el corazón. Entró en silencio y dejó la bandeja sobre la mesa. Tiene que comer algo, dijo en voz baja. Él no se giró. Déjame solo, Sacha. No. No lo haré, respondió ella, su voz firme. Se acercó y se paró a su lado. No puede rendirse. Es fácil para ti decirlo, espetó él con amargura. No eres tú el que está atrapado en esta maldita silla, viendo cómo todo lo que has construido se desmorona porque un cobarde se aprovecha de tu condición. No. Yo soy la que está atrapada viendo cómo su madre se apaga poco a poco porque no tengo el dinero para salvarla, replicó ella, su propia frustración y dolor saliendo a la superficie. Todos tenemos nuestras guerras, Alejandro. La pregunta es si luchamos o nos dejamos vencer. Y hasta donde yo sé, usted nunca ha sido de los que se rinden. Él finalmente se giró para mirarla, sorprendido por su arrebato y por la cruda honestidad de sus palabras. Vio las lágrimas brillando en sus ojos y sintió una punzada de vergüenza. Estaba tan consumido por su propia miseria que había olvidado la de ella. ¿Tu madre ha empeorado?, preguntó, su tono suavizándose instantáneamente. Ella asintió, incapaz de hablar, un nudo en su garganta. El médico llamó hoy. Necesita la operación, urgentemente. Y la lista de espera en el hospital público es de meses. Meses que ella no tiene. Alejandro no lo pensó dos veces. Extendió la mano y agarró la de ella, sus dedos entrelazándose con los suyos. Mañana a primera hora, tu madre será trasladada a la clínica San Rafael. El doctor Morales, el mejor cirujano cardíaco del país, la operará. Yo me encargaré de todo. Sacha lo miró, boquiabierta. ¿Qué? No, no puedo, eso costará una fortuna. No podría pagarle nunca. No te estoy pidiendo que me pagues. Lo estoy haciendo porque quiero. Porque tú has estado aquí para mí, y ahora yo estaré aquí para ti. Somos un equipo, ¿recuerdas? Ella lo miró, abrumada por la emoción. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se derramaron, rodando por sus mejillas. Gracias, sollozó, una palabra tan pequeña para un gesto tan inmenso. Gracias, Alejandro. Él tiró suavemente de su mano, instándola a acercarse. Ella lo hizo, y él la rodeó con su otro brazo, atrayéndola en un abrazo torpe pero increíblemente reconfortante. Sacha apoyó la cabeza en su hombro, inhalando su aroma, sintiéndose segura por primera vez en mucho tiempo. Él acarició su cabello, su corazón latiendo con una emoción feroz y protectora. En ese momento, en la oscuridad del despacho, con la ciudad a sus pies, no eran jefe y empleada. Eran dos personas rotas encontrando consuelo y fuerza el uno en el otro. Al día siguiente, Alejandro cumplió su palabra. Una ambulancia privada trasladó a la madre de Sacha a la mejor clínica de la ciudad. El doctor Morales la examinó y programó la cirugía para el final de la semana. Sacha pasó el día en un torbellino de emociones, dividida entre la mansión y el hospital. Cuando regresó por la noche, agotada pero llena de una gratitud abrumadora, encontró a Alejandro esperándola en el salón. El doctor Morales ha llamado, le dijo él en cuanto la vio. Dice que es una excelente candidata para la cirugía. Las probabilidades son muy altas. Sacha sintió que un peso gigantesco se levantaba de sus hombros. Se acercó a él,
sin saber cómo expresar lo que sentía. No sé cómo agradecértelo. Tengo una idea, dijo él, sus ojos brillando con una mezcla de seriedad y picardía. Ayúdame a destruir a Ricardo Montenegro. A partir de ese día, la mansión se convirtió en un cuartel general. Alejandro y Mateo trabajaban día y noche, y Sacha se convirtió en una parte indispensable del equipo. Les preparaba comida y café a horas intempestivas, organizaba los documentos, escuchaba sus estrategias y, a veces, ofrecía una perspectiva simple y directa que ellos, en su complejidad empresarial, habían pasado por alto. Una noche, mientras revisaban unos planos, Sacha notó una discrepancia en las fechas de unas licencias. Esto es extraño, dijo, señalando un documento. Esta licencia para el proyecto Vistamar fue aprobada una semana antes de que la oferta se hiciera pública. ¿Cómo es posible? Alejandro y Mateo se miraron. Examinaron el documento y luego cruzaron bases de datos. Lo que descubrieron los dejó helados. Montenegro no había ganado limpiamente. Había sobornado a un funcionario del ayuntamiento para obtener información privilegiada y asegurarse de que su oferta fuera la ganadora. Tenían la prueba que necesitaban. La euforia en el despacho era palpable. Lo tenemos, a ese desgraciado, exclamó Mateo, chocando los cinco con un Alejandro que sonreía de verdad, una sonrisa amplia y depredadora. Y todo gracias a ti, dijo Alejandro, girándose hacia Sacha. Sus ojos grises brillaban con admiración. Mateo, dándose cuenta de la intensidad del momento, carraspeó. Bueno, yo, voy a llamar a nuestros abogados. Los dejo solos. Cuando Mateo salió, el silencio que quedó no fue incómodo, sino vibrante de energía. Lo has hecho, Sacha. Nos has salvado. Hemos sido un equipo, corrigió ella, sonriendo. Sí, dijo él. Lo hemos sido. Se acercó a ella, su silla deteniéndose justo delante de ella. El aire se espesó, cargado de la tensión acumulada durante semanas. La gratitud, la admiración, el deseo, todo se arremolinaba entre ellos. Tengo que agradecértelo adecuadamente, susurró él. Y entonces, se inclinó hacia adelante, agarró suavemente su nuca con una mano y la atrajo hacia él. Su boca se encontró con la de ella en un beso que fue a la vez una explosión y un regreso a casa. No fue un beso tierno, fue hambriento, desesperado, cargado de todas las emociones que habían reprimido. Sacha respondió con la misma intensidad, sus manos subiendo para enredarse en su espeso cabello negro. El mundo se desvaneció. Solo existían ellos, el sabor del otro, el calor de un contacto que ambos anhelaban más de lo que se atrevían a admitir. Cuando finalmente se separaron, sin aliento, apoyaron sus frentes una contra la otra. ¿Y ahora qué?, susurró ella, su voz temblorosa. Ahora, respondió él, su voz grave y llena de una certeza que la hizo estremecer, ahora empezamos a vivir. El beso lo cambió todo. Ya no había vuelta atrás. La línea invisible se había borrado por completo. Los días siguientes fueron un sueño secreto. Se convirtieron en amantes, explorando su nueva intimidad en la santidad de la mansión. Sus noches estaban llenas de besos robados en los pasillos, de conversaciones susurradas en la biblioteca hasta el amanecer, de una pasión que los consumía a ambos. Sacha descubrió un lado de Alejandro que nadie más conocía, un hombre tierno, juguetón, increíblemente apasionado. Él, a su vez, encontró en ella una fuente inagotable de alegría, de bondad y de una sensualidad natural que lo volvía loco. «Eres una bruja», le dijo una noche, mientras estaban acurrucados en el sofá de la biblioteca, envueltos en una manta frente al fuego. «¿Por qué dices eso?», preguntó ella, dibujando círculos en su pecho. «Porque me has hechizado. Has hecho que un hombre amargado y cínico vuelva a creer en la magia». Ella sonrió y lo besó suavemente. «No es magia. Se llama amor». La palabra quedó flotando en el aire entre ellos, hermosa y aterradora. Ninguno de los dos se atrevió a repetirla, pero ambos sabían que era verdad. Mientras su amor florecía, la guerra empresarial continuaba. Con las pruebas del soborno, los abogados de Alejandro presentaron una demanda que sacudió el mundo de los negocios.
Ricardo Montenegro estaba acorralado. La noticia de la operación de la madre de Sacha fue un éxito rotundo. Se recuperaba favorablemente, y Sacha lloró de alivio y gratitud en los brazos de Alejandro. Por primera vez en años, el futuro parecía brillante. Pero la felicidad es a menudo un faro que atrae tormentas. Isabela Montenegro, humillada por el escándalo de su padre y consumida por los celos al enterarse por un jardinero despedido de la extraña cercanía entre Alejandro y la criada, decidió vengarse. Eligió el escenario perfecto, la gala benéfica anual del Hospital San Rafael, el evento social más importante del año. Alejandro, sintiéndose más seguro de sí mismo y queriendo agradecer públicamente al doctor Morales, decidió asistir. Fue su primera aparición pública desde el accidente. Mateo lo acompañó, y Alejandro insistió en que Sacha también fuera. Pero yo no pertenezco a ese mundo, protestó ella. Perteneces a mi lado, sentenció él. Le compró un vestido de noche de seda verde esmeralda que hacía juego con sus ojos y un delicado collar de diamantes. Cuando Sacha bajó las escaleras esa noche, Alejandro se quedó sin aliento. Se veía como una reina. Isabela se va a morir de envidia, bromeó Mateo. Que se muera, dijo Alejandro, sus ojos fijos en Sacha, llenos de amor y orgullo. En la gala, la entrada de Alejandro causó un revuelo. Los murmullos lo siguieron mientras se abría paso entre la multitud. Pero fue la presencia de Sacha a su lado lo que provocó que las mandíbulas cayeran. Era evidente para todos que ella no era una simple acompañante. La forma en que Alejandro la miraba, la manera en que su mano descansaba posesivamente en la parte baja de su espalda, era una declaración. Y entonces, apareció Isabela. Se acercó a ellos como una pantera, con una sonrisa venenosa en sus labios perfectamente pintados de rojo. Vaya, vaya, Alejandro. Qué sorpresa verte fuera de tu cueva. Y veo que has traído a tu personal de servicio, dijo en voz alta, asegurándose de que todos a su alrededor la oyeran. Sacha se tensó, la humillación quemándola. Alejandro apretó su silla, su mandíbula endureciéndose. Ten cuidado con lo que dices, Isabela. ¿O qué? ¿Me vas a atropellar con tu sillita?, se burló ella. La multitud ahogó una risa nerviosa. No puedo creer que te rebajes a esto. Después de mí, ¿te conformas con esta, buscadora de oro? Dime, querida, dijo, dirigiéndose a Sacha con desprecio. ¿Cuánto te paga por atender sus necesidades especiales? Debe ser agotador cuidar de un lisiado. El insulto fue tan vil, tan cruel, que un silencio sepulcral cayó sobre el salón. Sacha sintió que las lágrimas le quemaban los ojos, pero antes de que pudiera decir nada, Alejandro actuó. Agarró el micrófono del maestro de ceremonias que estaba cerca. Su voz, amplificada por los altavoces, resonó en todo el salón, clara y firme. Atención todos, por favor. Ya que la señorita Montenegro parece tan interesada en mi vida personal, permítanme aclarar las cosas. Todas las cabezas se giraron hacia él. Esta mujer que está a mi lado no es mi empleada. Su nombre es Sacha Rivas. Hizo una pausa, mirando directamente a Sacha con una ternura que silenció a la multitud. Ella es la mujer que me devolvió la vida cuando creía que todo estaba perdido. Es la mujer más fuerte, valiente y bondadosa que he conocido. Es mi socia, mi confidente, mi ancla. Luego, giró su mirada hacia Isabela, y sus ojos se volvieron de un gris helado. Y sí, atiende mis necesidades. Atiende mi necesidad de reír, mi necesidad de sentir, mi necesidad de amar. Necesidades que tú, Isabela, nunca supiste ni te interesó satisfacer. La humillación en el rostro de Isabela fue monumental. Y para que quede claro para todos, continuó Alejandro, su voz subiendo de volumen, si alguien, quien sea, vuelve a faltarle al respeto, se enfrentará a mí. Y les aseguro que, con silla o sin ella, sigo siendo un enemigo mucho más peligroso de lo que Ricardo Montenegro jamás será. Dejó caer el micrófono. El silencio fue roto por un aplauso vacilante, que luego creció hasta convertirse en una ovación, liderada por un sonriente Mateo y un impresionado doctor Morales. Alejandro ignoró a todos. Solo tenía ojos para Sacha.
Le tomó la mano y se la llevó a los labios. Te amo, le susurró, diciendo la palabra en voz alta por primera vez. Te amo, Sacha. Las lágrimas de Sacha ya no eran de humillación, sino de una felicidad tan intensa que dolía. Y yo te amo a ti, Alejandro, respondió, su voz ahogada por la emoción. Habían ganado la batalla, pero ambos sabían que la guerra acababa de declararse públicamente. Al salir de la gala, asediados por los flashes de los paparazzi, Alejandro la miró, su rostro una mezcla de desafío y amor. Ahora el mundo entero lo sabe. Están listos para la pelea de nuestras vidas. Sacha le apretó la mano, su miedo reemplazado por una resolución de acero. Siempre que estemos juntos, estamos listos para cualquier cosa. Sabía que las palabras de Alejandro eran ciertas. Su amor, antes un secreto guardado en la penumbra de la mansión, ahora estaba bajo la deslumbrante y cruel luz de los focos. La sociedad, la familia de él, los enemigos que habían hecho, todos intentarían destruirlos. La prueba de fuego no había hecho más que comenzar. La declaración de amor en la gala benéfica fue como lanzar una piedra a un avispero. Al día siguiente, la historia era la comidilla de toda la ciudad. Los tabloides y las columnas de sociedad se deleitaban con el escándalo, el magnate y la criada, titulaban a algunos con desdén. Un amor prohibido en la mansión de la Vega, especulaban otros. Las fotografías de Alejandro y Sacha, saliendo de la gala de la mano, estaban en todas partes, contrastando con las imágenes de una Isabela Montenegro lívida y humillada. La primera ofensiva no vino del mundo empresarial, sino de un frente mucho más personal e hiriente, la propia familia de Alejandro. Su madre, doña Inés de la Vega, una matriarca acostumbrada a controlar cada aspecto de la vida de su hijo, se presentó en la mansión sin previo aviso. Era una mujer elegante y fría, cuya mirada tenía el poder de congelar el fuego. Encontró a Alejandro y Sacha en la terraza, desayunando juntos, una escena de domesticidad que la horrorizó. Alejandro, ¿se puede saber qué significa esto?, preguntó, su voz cortante como el hielo, ignorando por completo la presencia de Sacha. Madre. ¡Qué sorpresa!, respondió Alejandro con ironía, sin levantarse. Sacha, te presento a mi madre, Inés de la Vega. Madre, esta es Sacha Rivas, la mujer que amo. La presentación fue una declaración de guerra. Doña Inés finalmente posó sus ojos en Sacha, recorriéndola de arriba abajo con un desprecio manifiesto. Así que esta es la oportunista que ha llenado tu cabeza de tonterías. No voy a permitir que le hables así, saltó Alejandro, su tono endureciéndose. Sacha, por favor, déjanos solos un momento. Sacha, sintiéndose incómoda y fuera de lugar, asintió y se retiró al interior de la casa, pero se quedó lo suficientemente cerca como para escuchar la tormenta que se desataba. «Has perdido el juicio», exclamó Inés en cuanto Sacha se fue. «Humillarnos a todos en esa gala. Asociarte públicamente con una sirvienta. ¿Es que tu accidente te reblandeció el cerebro?» «Mi accidente me abrió los ojos», replicó Alejandro con calma. «Me mostró quiénes eran las personas que realmente valían la pena y quiénes, como Isabela, o como tú, madre, solo se preocupaban por las apariencias y el dinero». El golpe dio en el blanco. El rostro de Inés se contrajo. «Yo me preocupo por el legado de esta familia. Un legado que estás manchando con esta aventura ridícula. Te exijo que termines con esto de inmediato. Despide a esa muchacha y ofrece una disculpa pública a los Montenegro». Alejandro soltó una risa amarga. ¿Una disculpa? ¿A la gente que intentó destruirme? Estás delirando. Y Sacha no va a ninguna parte. Es mi vida, madre. Y por primera vez, voy a vivirla a mi manera. Si continúas con esta locura, te atendrás a las consecuencias, amenazó ella. Congelaré tus fondos fiduciarios. Hablaré con la junta directiva. Te haré la vida imposible. Haz lo que quieras, dijo Alejandro, su voz sonando cansada. Ya he perdido la capacidad de caminar. Créeme, tus amenazas económicas no me asustan en lo más mínimo. Doña Inés lo miró, dándose cuenta de que el hijo manipulable que una vez conoció había desaparecido. En su lugar había un hombre de acero, forjado en el dolor.
frustrada y furiosa, se dio la vuelta y se marchó, pero no sin antes lanzar una última advertencia: tú y esa revista se arrepentirán de esto. Sacha, que había escuchado todo, salió a la terraza con los ojos llenos de angustia. Alejandro, quizás tu madre tiene razón. Te estoy causando demasiados problemas. La junta, tu dinero. Él la interrumpió, tomándole las manos. No. Escúchame bien. El único problema que tendría sería perderte. El dinero va y viene. La junta puede ser reemplazada. Pero tú eres irreemplazable. La besó con una ternura que disipó sus miedos, reafirmando su compromiso frente a la tormenta que se avecinaba. Pero la amenaza de doña Inés no era vacía. Unos días después, Alejandro recibió una notificación oficial: la Junta Directiva de Empresas de La Vega, influenciada por su madre y otros miembros conservadores de la familia, había convocado una reunión de emergencia para discutir su capacidad para liderar la compañía. Era un golpe bajo, un intento de destituirlo usando su discapacidad y su relación con Sacha como excusa. «Quieren declararme incompetente», dijo Alejandro con una furia helada mientras leía el documento a Mateo y Sacha en su despacho. «Quieren usar la cláusula de moralidad del estatuto, argumentando que mi comportamiento escandaloso daña la imagen de la empresa». «Son unos hipócritas», escupió Mateo. «Cuando estabas en la cima, tu arrogancia era una virtud. Ahora que eres feliz, ¿es un escándalo?» «No se saldrán con la suya», dijo Alejandro con determinación. «Vamos a luchar. Mateo, necesito que prepares un informe completo de todos los logros y beneficios desde que retomé el control desde casa. Sacha, necesito tu ayuda». «¿Yo? ¿Qué puedo hacer?», preguntó ella, sorprendida. «Tú eres mi arma secreta», respondió él con una sonrisa enigmática. «Vas a ayudarme a prepararme. Eres la única que sabe cómo sacar lo mejor de mí, incluso cuando quiero rendirme». Los días previos a la reunión de la junta fueron intensos. Alejandro, con la ayuda de Sacha, preparó una defensa meticulosa. No solo se trataba de números y proyecciones, se trataba de demostrar que su mente estaba más afilada que nunca y que su juicio no estaba nublado, sino aclarado por su nueva perspectiva de vida. Sacha se convirtió en su sombra, su coach y su mayor apoyo. Le ayudaba a ensayar su discurso, lo desafiaba con preguntas difíciles que los miembros de la junta podrían hacer y, lo más importante, le recordaba constantemente el hombre fuerte y brillante que era. Una noche, agotado y frustrado por la presión, Alejandro arrojó una pila de papeles al suelo. «No puedo hacerlo. Entraré en esa sala y todo lo que verán es a un hombre roto en una silla de ruedas». Sacha se arrodilló frente a él y le tomó la cara entre las manos, obligándolo a mirarla. «No. Verán a un luchador. Verán al hombre que se enfrentó a la peor tragedia de su vida y no se dejó vencer. Verán al genio que, desde esta misma silla, salvó a la empresa de un ataque hostil. Y si no lo ven, es porque son ciegos. Pero tú no puedes permitirte ser ciego, Alejandro. Tienes que verte como yo te veo». Sus palabras lo calmaron, anclándolo. Se inclinó y la besó, un beso profundo y lleno de gratitud. «¿Qué haría yo sin ti? Probablemente estarías gritándole a alguna pobre enfermera en este momento», bromeó ella, aliviando la tensión. Él sonrió. «Probablemente tengas razón». Mientras tanto, Isabela y su padre no se habían quedado de brazos cruzados. Derrotados en el frente legal, decidieron atacar por el flanco más vulnerable, Sacha. Contrataron a un investigador privado para hurgar en su pasado, buscando cualquier trapo sucio que pudieran usar para desacreditarla. El investigador viajó al pequeño pueblo natal de Sacha y comenzó a hacer preguntas. Habló con vecinos resentidos, con antiguos conocidos, con cualquiera que tuviera una historia que contar. Y encontró algo. O, mejor dicho, fabricó algo. Unos días antes de la reunión de la junta, una nueva historia explotó en los medios, esta vez mucho más personal y dañina. Un periódico sensacionalista publicó un artículo en primera plana con el titular: «La criada de oro, pasado oscuro». El artículo, citando fuentes anónimas del pueblo de Sacha,
insinuaba que ella tenía un historial de seducir a hombres ricos y mayores para sacarles dinero, que había abandonado a su familia en la pobreza y que incluso había estado involucrada en un pequeño robo en su juventud del que nunca fue acusada formalmente. Eran mentiras, medias verdades retorcidas y calumnias, pero estaban diseñadas para pintar a Sacha como una estafadora manipuladora. Cuando Sacha vio el periódico esa mañana, sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Se lo mostró a Alejandro, con el rostro pálido y las manos temblorosas. Todo es mentira, susurró. Lo sé, dijo Alejandro inmediatamente, sin una pizca de duda en su voz. Arrugó el periódico y lo tiró a la basura. Esto es obra de los Montenegro. Un intento desesperado de desestabilizarnos antes de la reunión. Pero la gente lo creerá, dijo ella, con la voz rota. Tu madre, la Junta, ahora tienen la excusa perfecta para decir que soy una cazafortunas. Que crean lo que quieran. A mí solo me importa lo que tú y yo sabemos que es verdad. Pero el daño estaba hecho. La llamada de doña Inés no se hizo esperar. Te lo advertí, Alejandro. Esa mujer es veneno. Ahora toda la ciudad se ríe de ti, el multimillonario tonto engañado por una delincuente de pueblo. Alejandro colgó el teléfono, pero las palabras de su madre, sumadas al ataque público, comenzaron a sembrar una minúscula semilla de duda, no sobre Sacha, sino sobre sí mismo. ¿Estaba siendo ingenuo? ¿Estaba su amor por ella cegándolo a alguna verdad terrible? Odiaba esos pensamientos, pero la presión era inmensa. Sacha notó el cambio en él. Una pequeña distancia, una sombra en su mirada. El día antes de la reunión de la Junta, la tensión entre ellos era palpable. Estaban en la biblioteca, repasando por última vez la presentación de Alejandro, pero la conexión entre ellos se había roto. Quizás debería irme, dijo Sacha en voz baja, incapaz de soportar más la tensión. Si yo no estuviera aquí, nada de esto estaría pasando. Tu madre te perdonaría, la Junta te dejaría en paz. Alejandro la miró, su rostro un torbellino de emociones. El miedo a perderla luchaba contra el peso de las expectativas y los ataques. ¿Es eso lo que quieres? Huir. No, exclamó ella, herida por su tono. Quiero protegerte. No quiero ser la razón por la que pierdas todo lo que has construido. Tú eres lo que he construido, gritó él, su frustración explotando. Desde que te conocí, he construido una nueva vida. ¿Y ahora quieres que la derribe? Pero la gente piensa que soy una mentirosa, una ladrona, sollozó ella. ¿Y qué piensas tú, Alejandro? Cuando me miras, ¿qué ves? ¿Ves a la mujer que amas o ves a la delincuente de pueblo de la que todos hablan? La pregunta quedó suspendida en el aire, pesada y terrible. Él la miró, y en ese segundo de vacilación, Sacha vio su respuesta. No era duda sobre ella, era duda sobre su propia capacidad para protegerla, para luchar contra el mundo entero. Pero para ella, en su estado de vulnerabilidad, esa vacilación fue como una puñalada. Con el corazón hecho pedazos, se dio la vuelta. Ya veo. Gracias por la aclaración. Y salió corriendo de la biblioteca, subió a su habitación, hizo una pequeña maleta y, antes de que Alejandro pudiera reaccionar, le entregó una carta a Elena, la ama de llaves. Désela al señor, por favor. Y cuídelo mucho. Y se fue. Cuando Alejandro finalmente subió a buscarla, la habitación estaba vacía. Solo quedaba el leve rastro de su perfume a vainilla en el aire. Elena le entregó la carta, sus ojos llenos de tristeza. Alejandro la abrió con manos temblorosas. Mi querido Alejandro, leyó. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Y es precisamente porque te amo que debo irme. Me he convertido en un arma que tus enemigos usan contra ti, y no puedo soportar ser la causa de tu ruina. No dudes nunca de mi amor, ni de mi fe en ti. Mañana, en esa reunión, muéstrales a todos el hombre increíble que yo sé que eres. No lo hagas por mí, ni por el negocio. Hazlo por ti. Siempre tuya, Sacha. La carta cayó de sus manos. Un vacío inmenso, frío y desolador, se apoderó de él. Se había ido. La había dejado ir.
La había ahuyentado con su estúpido momento de duda. La rabia contra sí mismo lo consumió. Golpeó el reposabrazos de su silla, un grito de pura angustia escapando de sus labios. Esa noche fue la más larga de su vida. Solo, en la inmensa y silenciosa mansión, se enfrentó a sus demonios. Sin Sacha, la fortaleza que había construido se sentía como un castillo de naipes. Pensó en rendirse, en llamar a su madre y entregarle todo. Pero entonces, recordó las palabras de Sacha, hazlo por ti. Y recordó su mirada, llena de fe inquebrantable en él. Se dio cuenta de que rendirse sería traicionarla a ella y a todo lo que habían construido juntos. El día de la reunión llegó. Alejandro entró en la sala de juntas de empresas de La Vega. Todos estaban allí, los miembros de la junta, de semblante severo, su madre, con una expresión de fría victoria, y, para su sorpresa, Ricardo Montenegro e Isabela, invitados como observadores. Sus presencias eran un claro mensaje de que su caída ya se daba por sentada. Alejandro se posicionó a la cabeza de la larga mesa. Estaba solo. Mateo estaba sentado unas sillas más abajo, dándole una mirada de apoyo. El aire estaba cargado de hostilidad. El presidente de la Junta comenzó la reunión, hablando de la preocupante dirección que estaba tomando la empresa y de la conducta inapropiada de su CEO. Luego, le cedió la palabra a Alejandro, casi como una formalidad antes de la votación para destituirlo. Alejandro tomó una respiración profunda. Miró a cada uno de los rostros en la sala. Vio codicia, prejuicio, traición. Pero en su mente, solo veía el rostro de Sacha, sus ojos miel diciéndole que creía en él. Buenos días, comenzó, su voz firme y resonante. He oído que hay preocupaciones sobre mi capacidad para dirigir esta empresa. Permítanme abordarlas. Durante la siguiente hora, Alejandro los deslumbró. No habló de su vida personal. No mencionó a Sacha. Simplemente, presentó los hechos. Con la ayuda de la presentación que Mateo proyectaba, detalló, con una precisión y brillantez asombrosas, cómo había aumentado las ganancias en un 20% desde su casa, cómo había asegurado 3 nuevos contratos internacionales y cómo había desarrollado una nueva estrategia de expansión que revolucionaría el sector. Desmanteló cada argumento en su contra con una lógica implacable y una visión de futuro que dejó a la sala en silencio. Mi rendimiento habla por sí mismo, continuó. Pero sé que la verdadera razón por la que estamos aquí no está en estas cifras. Está en esto. Se golpeó el reposabrazos de la silla de ruedas. Ustedes miran esta silla y ven debilidad. Ven a un hombre disminuido. Y miran mis decisiones personales y ven un escándalo. Hizo una pausa, sus ojos grises barriendo la sala. Déjenme decirles lo que yo veo. Veo a un hombre que ha aprendido que la verdadera fuerza no está en las piernas, sino aquí, se señaló la cabeza, y aquí, se señaló el corazón. He cometido errores. He sido arrogante y despiadado. Este accidente, esta silla, me han dado algo que todo mi dinero no podía comprar, perspectiva. Y gracias a esa perspectiva, he conocido a personas de verdadera valía, personas cuya integridad y lealtad valen más que todos los activos de esta compañía. Su mirada se posó brevemente en su madre, que lo miraba con una expresión indescifrable. Y en cuanto al escándalo, continuó, su voz bajando a un tono más personal e intenso. Me enamoré. Me enamoré de una mujer que me vio cuando yo era invisible para el resto del mundo. Que creyó en mí cuando yo había dejado de creer. Si amar a alguien así, si querer construir una vida con alguien que es fundamentalmente bueno y decente, es perjudicial para la imagen de esta empresa, entonces quizás esta no es una empresa para la que quiera seguir trabajando. Un murmullo recorrió la sala. La audacia de su discurso era impresionante. La elección es suya, concluyó, su voz recuperando su tono de CEO. Pueden votar por el prejuicio, el miedo y las mentiras propagadas por nuestros competidores, lanzó una mirada fulminante a los Montenegro, o pueden votar por los resultados, por la visión y por el futuro. Elijan al líder que quieren. He terminado. Se reclinó en su silla, el silencio en la sala era absoluto. Había puesto todas sus cartas sobre la mesa. Su carrera, su legado,
todo pendía de un hilo. El presidente de la Junta, visiblemente afectado, carraspeó y llamó a la votación. Mientras los miembros emitían sus votos secretos, el tiempo pareció detenerse. Alejandro mantuvo la compostura, pero por dentro, su corazón latía con fuerza. No por la empresa, sino por lo que representaba. Era su declaración de independencia, su oda a Sacha. Cuando se contaron los votos, el resultado fue una sorpresa para todos. Por un margen muy estrecho, la Junta votó a favor de mantener a Alejandro como CEO. Varios de los miembros más jóvenes, impresionados por su discurso y sus resultados, habían cambiado de bando. La expresión de doña Inés era de pura incredulidad, mientras que los Montenegro parecían furiosos. Alejandro había ganado. Pero era una victoria amarga. La había conseguido solo. Cuando salía de la sala de juntas, aclamado por Mateo, se sentía más vacío que nunca. Había salvado su imperio, pero había perdido a su reina. Al llegar a la mansión, el silencio lo golpeó como una pared. Cada habitación le recordaba a ella. Fue a la biblioteca, el lugar de su primer beso y de su última pelea. Sobre la mesa, vio algo que no estaba allí antes. Era un pequeño objeto de madera, una figura toscamente tallada de un pájaro. Lo reconoció de inmediato. Sacha se lo había mostrado una vez, se lo había tallado su padre cuando era niña. Se lo había dejado como un adiós definitivo. Agarró el pájaro de madera, sus dedos apretándolo con fuerza. Y en ese momento, la victoria en la sala de juntas le pareció insignificante. ¿De qué servía tener el mundo si no podía compartirlo con ella? Supo entonces lo que tenía que hacer. No se trataba del negocio, ni de su familia, ni de la sociedad. Se trataba de ella. Llamó a Mateo. Necesito que encuentres a Sacha. No me importa cómo, no me importa cuánto cueste. Encuéntrala. Luego, hizo algo que no había hecho en años. Llamó al garaje y pidió que prepararan el coche adaptado que apenas había usado. Tenía que ir a buscarla él mismo. No iba a esperar a que volviera. Iba a demostrarle que su amor era más fuerte que cualquier junta directiva, que cualquier escándalo, que cualquier distancia. Iba a luchar por ella, como ella le había enseñado a luchar por sí mismo. La búsqueda no sería fácil. Sacha había desaparecido sin dejar rastro, decidida a protegerlo manteniéndose alejada. Pero Alejandro era un hombre que, una vez que fijaba un objetivo, no se detenía ante nada. La guerra por su empresa había terminado, pero la batalla más importante de su vida, la batalla por recuperar el corazón de Sacha, no había hecho más que empezar. La búsqueda de Sacha se convirtió en la única obsesión de Alejandro. Movilizó todos sus recursos, no como el magnate calculador, sino como un hombre desesperado por encontrar la mitad de su alma. Mateo contrató a los mejores investigadores privados, pero Sacha parecía haberse desvanecido. No había regresado a su pueblo natal, temiendo llevarles problemas a sus hermanos. Su madre, ya recuperada de la operación y viviendo en un pequeño apartamento que Alejandro había dispuesto para ella antes de la crisis, tampoco sabía nada. Sacha la había llamado una sola vez desde un teléfono público para decirle que estaba bien, que la quería y que no intentara buscarla. Había cortado todos los lazos, convencida de que era lo mejor para todos. Pasaron 3 semanas. 3 semanas de infierno para Alejandro. La mansión era una tumba silenciosa. Su victoria en la empresa se sentía hueca. Cada día, se despertaba con una punzada de esperanza que se desvanecía en una noche de desesperación. Pasaba horas en la biblioteca, sosteniendo el pajarito de madera, el único vestigio tangible de ella. La ausencia de Sacha era una presencia constante, un dolor sordo en su pecho. Durante ese tiempo, algo cambió en él. La rabia y la amargura que habían sido sus compañeras durante tanto tiempo después del accidente desaparecieron, reemplazadas por una profunda introspección. Comprendió la magnitud de su error en esa última conversación. Su vacilación no había sido sobre su amor por ella, sino sobre su propio miedo, su propia inseguridad. Se había dejado afectar por el veneno del mundo exterior y en el proceso, había herido a la única persona que había visto su verdadero yo.
Mientras tanto, doña Inés, tras la impactante derrota en la Junta, se retiró a un silencio gélido. Por primera vez en su vida, su hijo se había opuesto a ella de manera frontal y había ganado. Se vio obligada a confrontar la imagen que él le había devuelto, la de una mujer preocupada más por el estatus que por la felicidad de su propio hijo. La confrontación fue dura y solitaria. Por otro lado, el imperio de los Montenegro comenzó a desmoronarse. La demanda de Alejandro, sumada al escándalo de su derrota en la Junta, había dañado irreparablemente su reputación. Los bancos les negaron créditos y sus socios comenzaron a abandonarlos. Estaban acabados. Un día, Mateo entró en el despacho de Alejandro con una expresión cautelosa. Tengo algo. No es mucho, pero es una pista. Desplegó un mapa sobre el escritorio. Uno de los investigadores rastreó una pequeña transacción con tarjeta. Sacha vendió el collar de diamantes que le regalaste en una casa de empeños en un pequeño pueblo costero llamado Puerto Esperanza, a unas 5 horas de aquí. El corazón de Alejandro dio un vuelco. Puerto Esperanza. El nombre era una señal. Consigue el coche. Nos vamos ahora mismo, dijo, su voz ronca por la emoción. El viaje fue una tortura de impaciencia. Alejandro conducía el coche adaptado, sus manos firmes en los controles, sus ojos fijos en la carretera. Cada kilómetro se sentía como una eternidad. Llegaron a Puerto Esperanza al atardecer. Era un pintoresco pueblo de pescadores, con casas de colores y un aire salado que lo impregnaba todo. Empezaron por la casa de empeños. El dueño, un hombre mayor y amable, recordó a Sacha. Una chica triste pero con una mirada muy dulce, dijo. Me contó que necesitaba el dinero para empezar de nuevo. Creo que mencionó que había encontrado trabajo en la cafetería del muelle. Se dirigieron al muelle. La cafetería, llamada El Faro, era un local modesto con vistas al mar. Y allí estaba ella. Llevaba un delantal sobre un sencillo vestido y le servía café a una pareja de turistas. Su cabello estaba recogido en una coleta y parecía más delgada, más pálida. Cuando levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Alejandro a través del cristal, la taza que sostenía se le resbaló de las manos y se hizo añicos en el suelo. Alejandro entró en la cafetería, su silla de ruedas apenas haciendo ruido. El puñado de clientes se giró para mirarlo. Sacha estaba paralizada, con la mano en la boca, sus ojos miel inundados de lágrimas. Él se detuvo a unos metros de ella. Por un momento, ninguno de los dos habló, simplemente se miraron, comunicándose con los ojos todo el dolor, todo el anhelo de las últimas semanas. Se te cayó algo, dijo él finalmente, su voz suave y temblorosa. Sacha soltó un sollozo que se convirtió en una risa ahogada. Tú, susurró, incapaz de formular una frase completa. Vine a buscarte, dijo él, acercándose más. Fui un idiota, Sacha. Un cobarde. Dejé que el miedo y el orgullo hablaran por mí. Debería haberme arrodillado ante ti, si pudiera, y rogarte que te quedaras. Debería haber luchado por ti con la misma ferocidad con la que me enseñaste a luchar por mí mismo. Alejandro, no, empezó ella. Sí, la interrumpió él, su voz cargada de una emoción cruda. Me dejé llevar por la presión, pero nunca, ni por un segundo, dudé de ti ni de mi amor por ti. Esa vacilación que viste en mis ojos no era duda, era terror. Terror de no ser lo suficientemente fuerte para protegerte de toda esa maldad. Me equivoqué. Mi fuerza no sirve de nada si no la uso para mantenerte a mi lado. La dueña de la cafetería, una mujer robusta y de buen corazón, se acercó a Sacha y le quitó el delantal. Anda, niña. Ve con él. El amor verdadero no llama a la puerta todos los días. Sacha, llorando abiertamente, corrió hacia Alejandro y se arrodilló frente a su silla, abrazándolo con todas sus fuerzas, hundiendo el rostro en su pecho. Él la rodeó con sus brazos, apretándola contra sí, respirando su aroma como un hombre que ha estado privado de aire. Te amo, sollozó ella. Perdóname por haberme ido. No. Perdóname tú a mí por haberte dado una razón para hacerlo, susurró él en su cabello. Nunca más.
Nunca más dejaré que nada ni nadie se interponga entre nosotros. Vuelve a casa, Sacha. Por favor. No hay hogar sin ti. Ella levantó la vista, su rostro bañado en lágrimas pero iluminado por una sonrisa radiante. Ya estoy en casa. Se inclinó y lo besó, un beso salado por las lágrimas y dulce por el reencuentro, un beso que sellaba una promesa frente al mar y a un puñado de extraños conmovidos. Regresaron a la ciudad no como jefe y empleada, ni como un escándalo, sino como una pareja unida, fortalecida por la prueba. La primera visita que hicieron fue a doña Inés. Sacha insistió. Entraron en la fría mansión de la matriarca de la mano. Inés los recibió en su salón, su rostro una máscara impasible. Veo que has vuelto, dijo, dirigiéndose a Sacha. Sí, señora, respondió Sacha con una calma que sorprendió a la propia Inés. He vuelto porque amo a su hijo. Y entiendo que se preocupe por él. Yo también me preocupo. Quizás no vengo de su mundo, y quizás nunca entienda sus reglas, pero le prometo una cosa, nadie en este mundo cuidará de Alejandro, de su corazón y de su felicidad, mejor que yo. Hubo un largo silencio. Inés miró a su hijo, que sostenía la mano de Sacha con una devoción inquebrantable. Vio la felicidad en sus ojos, una felicidad genuina que ella nunca había logrado darle. Y en ese momento, algo en la vieja matriarca se rompió. Él siempre fue un niño difícil, dijo, su voz perdiendo su filo por primera vez. Necesitaba a alguien que no le tuviera miedo. No fue una bendición, pero fue una tregua. Una aceptación. Alejandro y Sacha anunciaron su compromiso una semana después, con una simple nota en la sección de sociedad, sin fiestas ni fanfarrias. Su boda fue un asunto íntimo, celebrada en el jardín de su propia mansión, el lugar donde su historia había comenzado. Asistieron solo las personas más cercanas, Mateo, que fue el padrino, la madre y los hermanos de Sacha, radiantes de felicidad, Elena, la ama de llaves, llorando de emoción, y, sorprendentemente, doña Inés, que observó la ceremonia desde la distancia con una expresión melancólica pero serena. Sacha caminó hacia el altar improvisado con un vestido sencillo y elegante, su sonrisa eclipsando el sol de la tarde. Alejandro la esperaba, sentado en su silla, pero en sus ojos había una fuerza y una alegría que lo hacían el hombre más imponente del lugar. Cuando intercambiaron sus votos, no hubo promesas vacías, sino palabras nacidas del dolor y la redención. Prometo ser tu ancla en la tormenta y tu refugio en la calma, dijo Alejandro, su voz quebrándose por la emoción. Prometo ver siempre al hombre increíble que eres, más allá de cualquier silla, respondió Sacha, sus lágrimas reflejando la luz del sol. Su nueva vida juntos fue una sinfonía de amor, respeto y colaboración. Alejandro dirigía su imperio con una nueva sabiduría, mientras que Sacha, negándose a ser una simple esposa trofeo, creó una fundación para ayudar a familias de pacientes con enfermedades costosas, usando su propia experiencia como motor. Se convirtieron en un equipo formidable, no solo en el amor, sino en la vida. Epílogo. 5 años después. El sonido de risas infantiles llenaba el jardín de la mansión de la Vega, un sonido que había reemplazado por completo el viejo silencio opresivo. Alejandro, con algunas canas plateadas en las sienes que solo añadían a su atractivo, sonreía mientras observaba la escena desde la terraza. A su lado, Sacha se apoyó en su hombro, su mano descansando sobre la de él en el reposabrazos de la silla. En el césped, 2 niños corrían con una energía inagotable. El mayor, Leo, de 4 años, tenía el cabello negro y los ojos grises penetrantes de su padre, pero la sonrisa dulce y compasiva de su madre. La más pequeña, Sofía, de 2 años, era la viva imagen de Sacha, con sus grandes ojos miel y una trenza castaña que rebotaba mientras perseguía a su hermano. De repente, Leo tropezó y cayó, raspándose la rodilla. Las lágrimas brotaron de inmediato. Antes de que Sacha o Alejandro pudieran moverse, Sofía se acercó a su hermano, le dio un beso torpe en la rodilla herida y le ofreció su osito de peluche. Leo dejó de llorar al instante, abrazó a su hermana y, juntos, volvieron a jugar como si nada hubiera pasado. Sacha y Alejandro se miraron, sus ojos llenos de un amor profundo y sereno. Son increíbles, susurró Alejandro.
Son un reflejo de nosotros, respondió Sacha. Un poco testarudos, un poco traviesos, pero con un corazón enorme. Alejandro le besó la sien. Su vida era más plena de lo que jamás había soñado. La silla de ruedas seguía siendo parte de su realidad, pero ya no la veía como una prisión. Era simplemente una parte de él, como el color de sus ojos. Le había quitado la capacidad de caminar, pero le había dado la capacidad de ver, de sentir y de amar de una manera que nunca creyó posible. Su madre, doña Inés, se había convertido en una abuela sorprendentemente cariñosa. Las visitas semanales para malcriar a sus nietos habían derretido las últimas capas de hielo de su corazón. Mateo se había casado y a menudo venían de visita, sus hijos sumándose al alegre caos del jardín. Los Montenegro habían desaparecido de la escena social, su imperio reducido a cenizas, un recordatorio lejano de una batalla ganada. «Sabes», dijo Alejandro, su voz un murmullo contra el cabello de Sacha, «a veces pienso en ese día. El día del accidente». Sacha se tensó ligeramente, pero él continuó. «Solía verlo como el peor día de mi vida. El día que todo terminó. Pero ahora sé que fue el día que todo comenzó de verdad. Porque me llevó a ti». Sacha se giró para mirarlo, sus ojos miel brillando con amor eterno. «Cada camino, por difícil que sea, nos lleva a donde se supone que debemos estar. Y yo estaba destinada a encontrarte, Alejandro de la Vega». Se inclinó y lo besó, un beso lleno de la comodidad y la pasión de años de amor compartido. Leo y Sofía corrieron hacia ellos, trepando a sus regazos, sus pequeños cuerpos llenos de calor y vida. Abrazados los cuatro, formando un círculo perfecto de amor y familia, Alejandro supo que lo tenía todo. No el todo que una vez definió por el poder y la riqueza, sino el verdadero todo, una familia, un propósito y un amor que había demostrado ser más fuerte que cualquier adversidad. La verdadera fuerza, había aprendido, no residía en las piernas que caminan, sino en el corazón que se atreve a amar de nuevo, a perdonar y a construir una vida, no a pesar de las cicatrices, sino gracias a ellas. Y si te ha gustado, suscríbete al canal.